Eduardo, Basal, ¿ustedes arrancan? Están en mute. Sí, ahorita ya comenzamos un momentito más. Listo. Vamos a esperar 2 minutos más y ya comenzamos. Ok, déjenme abro por acá entonces. Si gustan presentar, tengo entendido que les da libertad, ¿no? De tomar el control. Buenos, Sí, Marta, adelante. buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues bienvenidos a este día virtual de IPv6, transición y o migración a IPv6 con Cisco. Asael Fernández, coordinador del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI, nos está ayudando con pues la organización de esta actividad. Así que por favor, Asael, si nos ayudas con la bienvenida, muchísimas gracias. Bien, gracias Marta, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan. El día de hoy vamos a hablar de cómo hacerle para hacer una transición y o migración a IPv6 la mano de Cisco. Nos acompaña Paco Rosales y déjenme leerle rápidamente. Él va a ser nuestro facilitador principal. De todas maneras, vamos a pedir los que nos acompañen, si alguien quiere compartir algún caso de uso, de éxito, el uso, bueno, con IPv6 en Cisco. Vamos a tener tiempo también de preguntas y respuestas. Entonces, Paco Rosales, bueno, es el arquitecto de soluciones Enterprise y Networking para Cisco, tiene 19 años de la industria y ha trabajado directamente con organizaciones del sector público y privado, así como proveedores de servicio, integradores alrededor de proyectos de redes, seguridad y colaboración, centros de datos y nube, etc. ¿no? Su foco principal actual está en modernizar y optimizar las operaciones de redes, en particular fomentar la excelente experiencia del usuario mediante la adopción y explotación de software, DNA. Entonces, sean todos ustedes bienvenidos. Voy a dar yo una pequeña introducción antes de darle la palabra a Paco y el tema de IPv6. Entonces, como hemos estado hablando en otras ocasiones, estamos en una etapa, bueno, sí, en algunos casos es de transicionar, convivir ahora con las dos versiones del protocolo, y en algunos casos específicos podríamos hablar ya de una migración a IPv6 con Cisco en este caso. Les voy a dar una introducción, la conferencia principal que la va a dar personal de Cisco, y bueno, esperemos tener alguna retroalimentación de parte de ustedes para algunos casos de estudio. Entonces, como introducción, bueno, me gusta siempre hablar de estos términos, que luego hay mucha confusión, se utiliza mucho el término de migración. Vamos a hablar qué consiste cada uno de ellos, ¿no? Entonces, transición, de acuerdo a los diccionarios ahí de España, bueno, el de México también, es un cambio de un estado o situación a otro, ¿no? Vamos a hablar en este caso de un periodo de transición, también que es una acción y efecto de pasar de un modo de ser a otro distinto. En este caso, bueno, pasar de utilizar IPv4 a IPv6. Y por otra parte, la palabra migración es el paso de, bueno, en este caso, por ejemplo, puede ser datos de un sistema de una determinada plataforma tecnológica a otra. Precisamente es pues, quitar esa plataforma y, bueno, y pasarse a la otra. En algunos casos, bueno, va quedando residual la que era dominante, en este caso, por ejemplo, IPv4, y al poner ya en su gran mayoría, porque también por ahí nos puede platicar Paco por ahí tiene un caso de estudio muy interesante, Cisco, si lo han repetido en algún edificio, en algún piso de algún corporativo, necesitaban poner, ¿qué necesitamos para
poner todo en IPv6 y por ahí quedó algo todavía residual en IPv4, o sea, va a quedar, es invertir la ecuación, si ahorita es poco lo que se tenemos en IPv6, posteriormente va a ser poco lo que queda en IPv4, y eso es un concepto que también vamos a hablar más adelante. Bueno, también está me gustaría hablar de parte de los mitos, lo que se ha convertido en mitos. Está, por ejemplo, que para implementar IPv6, precisamente con estos términos, hay que migrar a IPv4. O sea, hay que quitar IPv4 y poner IPv6. No es así. O sea, realmente depende del contexto, depende del servicio, la aplicación, depende de nuestros equipos, nuestra red. Lo que comentamos, no es posible muchas veces, o cuando inició Internet, bueno, por ahí cuando se puso el stack de TCP, sí, ahí sí se tuvo que quitar lo que había antes, ¿no? Para que empezara a funcionar. Aquí es una transición, por eso vamos a decir muy suave, de pasar y empezar a utilizar IPv6 y por ahí seguir utilizando IPv4. O sea, no hay que quitar IPv4 o apagar IPv4, no hay un día de apagado IPv4, por lo menos así tan drástico, para empezar a utilizar IPv6. Otro de los mitos, sí, que se ha convertido en mito porque en su momento IPv6 sí tenía como soporte nativo obligatorio, así estaba en un RFC, o sea, había un must, o sea, se debe de utilizar IPsec. Y si las implementaciones actualmente de IPv6 fuera tan sencillo utilizar también acompañado de IPsec, que es tener seguridad en la capa de IP, seguramente sí sería más seguro IPv4. Desafortunadamente, no es tan inseguro como IPv4, es la ventaja, pero no es así de entrada. Si no tenemos buenas prácticas, si no utilizamos ahí por ahí reglas en los firewalls, nuestros equipos, si no tenemos seguridad perimetral, etcétera, esas buenas prácticas de seguridad, no necesariamente va a ser más seguro IPv6, ¿no? Porque sí puede llegar a haber ataques también ya en IPv6, desafortunadamente, porque la seguridad no nada más en la capa IP, sino hay aspectos a considerar en capas superiores e inferiores, ¿no? Desde la capa más superior de los administradores de red que dejan ahí las contraseñas anotadas en un papel, y alguien puede entrar a los equipos y vulnerar la red. Y bueno, aspectos, por ejemplo, de anunciar prefijos ya diciendo, bueno, yo soy el que estoy realmente autorizado a anunciar una red, un prefijo. Eso también son aspectos de seguridad en otros niveles, ¿no? Y otro de los mitos, bueno, que no es imposible realizar precisamente ataques ahí de escaneo, ¿no? De host, sí es más tardado, más laborioso, pero también se pudieran llegar a hacer y se han hecho, bueno, en IPv6, entre otros, nada más por mencionar algunos, ¿no? Entonces sí estamos en una etapa de convivencia, es otro de los términos que por ahí hay que manejar, de transicionar a IPv6. Y también quería comentar, bueno, ven esta gráfica de cómo están ahí los precios de las direcciones IPv4, o sea, un recurso a medida que se hace más escaso, es más valioso, ¿no? Efectivamente, por ahí los precios de las direcciones IPv4 que por ahí siguen quedando, que se pueden recuperar o alguien se las transfiere a otro, han llegado a más de $60 en algunos casos, cada dirección IP. Entonces sí, es un mercado, bueno, que sí ahorita está cada vez más, las direcciones bien se vuelven más escaso, como comento, el precio va subiendo. Por ahí vemos de los años 1920 cómo estaba en 20 y tantos dólares, ahorita ya en 60 y tantos. Pero bueno, en algunos casos puede ser más costoso seguir ofreciendo servicios en IPv4 que ya hacerlo en IPv6, precisamente porque si ya no tienes direcciones, pues tienes que tener más direcciones IPv4, ¿no? Otro punto, nada más por mencionar una estadística en este caso de los usuarios de Google, pues ya para julio de este año, bueno, pues ya un 42% de los usuarios de Google ya acceden también con IPv6. Y por ejemplo, en el caso de México, el porcentaje de usuarios, en el caso también de Google México, ha llegado hasta un 44-45% ya de adopción de IPv6 en México, ¿no? Digo, en estas estadísticas de este proveedor de contenido, ¿no? También podemos hablar de algunas proyecciones de IPv6, como el crecimiento, el porcentaje de
sitios web habilitados, bueno, por ahí hay algunos porcentajes, se dan cuenta ahí lo que está marcado por ahí en la última parte en rojo, bueno, pues sí, ha habido un crecimiento interesante en este periodo de pandemia, que todavía seguimos, precisamente porque al pasarse los usuarios a trabajo remoto, digo, los trabajadores, principalmente de las grandes empresas, y en las empresas no tenían IPv6, bueno, al irse a sus hogares y ya los proveedores de internet daban IPv6, por eso por ahí hubo un crecimiento que también en la diapositiva anterior, por ahí, si nos remontamos a cuando inició la pandemia, por ahí hubo un crecimiento muy interesante. Estos picos y valles no era tan marcado. En su momento, cuando estábamos en confinamiento, ya ahorita, bueno, ha regresado un poquito a esos picos y valles. Si revisan ahí, precisamente cuando está en valores más altos, es precisamente los fines de semana, nuevamente, cuando los trabajadores están en casa. Y bueno, ya para pasar casi al tema ahí con Paco, en la parte del grado de soporte de IPv6 de los fabricantes, hay varios criterios o formas de verificar el soporte de los fabricantes. Entonces, uno es en la lista bajo el programa de certificación que se llama IPv6 Ready Logo, en fase 2, que la actualmente se soporta. Y otra es, bueno, si el equipo o aplicación no aparece en esa lista, el IPv6 Ready Logo, entonces debe cumplir con los RFCs que vienen en las hojas de datos de los fabricantes, ¿no? En cada caso. Entonces ya para determinadas características, funcionalidades, se revisa esa hoja de datos. Entonces vamos a ver un caso, bueno, ya nada más tomé ese ejemplo. Ahí, por ejemplo, en el primero, si es en la parte de certificación, vamos a ver este equipo de Cisco, el 8200, por ahí pasó ese logo, ese programa de certificación, y ahí, bueno, en la fecha en el 2021, es un equipo, ¿no? Catalyst. Y él dice, y esto, en esta fase le dice, bueno, no solamente que cumple los RFC, sino que pasó una serie de pruebas ahí en los laboratorios de certificación, que cumple adecuadamente el soporte de IPv6, ¿no? En el segundo caso, si no está en este programa de certificación, como les comento, por ejemplo, revisando ahí la versión del iOS, la 17.6, revisando ahí un documento, en la hoja de datos, ahí encontré, bueno, están los RFCs listados. Desafortunadamente, en ese documento en particular, no están actualizados. Estos RFCs están marcados en rojo, con versiones de RFCs que hicieron obsoleto o actualizaron a esos RFC. Entonces, por ahí también puede ser un incentivo ahí para los proveedores de equipo que actualicen esas hojas de datos para que los compradores sepan que están, así que también sus hojas de datos, no dudamos que ya la versión más reciente del iOS tenga lo último soportado en IPv6, pero bueno, si no se ve reflejado en la hoja de datos, sí es importante que ellos lo mantengan también actualizado, ¿no? Nada más por mencionar un caso ahí. Entonces, bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la parte principal. Paco Rosales de Cisco, que ya lo presenté. Entonces, adelante, Paco. Gracias, Asael. Muchas gracias. Voy a comenzar también a compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Perfecto, gracias. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder estar aquí en este foro con ustedes. Muchas gracias a la invitación, a Asael, a todo el equipo. Y como les comentaba al inicio, ¿no? Yo llevo ya trabajando con la tecnología Cisco aproximadamente ya 19 años. Estuve en el centro, en el TAC, ¿no? Resolviendo primero problemas técnicos, luego en campo, ¿no? Viviendo el día a día de implementaciones, problemas. Y posteriormente ya pasé a la parte de diseño y ahora a la parte de arquitectura de Enterprise Networking en México. A mí me toca ver todo lo que tiene que ver con las arquitecturas de acceso cableado, acceso inalámbrico, y también todo lo que tiene que ver con conectividad hacia la WAN. Van a ver que voy a poner una perspectiva muy enfocada a lo que tiene que ver con el networking empresarial, ¿no? Las redes que tienen que ver con un servicio para organizaciones de todo tamaño, pueden ser pequeña, mediana, o una empresa muy grande, o una transnacional también. Les voy a compartir durante esta sesión qué es lo que tenemos hoy, cómo estamos habilitando justo esta transición con las tecnologías que tenemos disponibles el día de hoy. Si quieren hacer una pregunta, por favor, quítense el mute. No, yo no lo voy a controlar. No les voy a quitar el mute a nadie, a menos de que se escuche ahí algún ruido, ¿no? Que impida la comunicación.
Pero si tienen alguna duda, por favor, en cualquier momento interrúmpanme y con gusto atiendo las preguntas. Y bueno, vamos a arrancar, ¿no? Una imagen muy parecida, ¿no? De hecho, pues es la misma fuente, nada más que a nivel mundial, de lo que compartió Asael al principio de la sesión. El tráfico total de Google, del portal de Google, de servicios en general que están asociados con Workplace, con los aplicativos, YouTube, etcétera, todo ya está en un 40% aproximadamente en IPv6, ¿no? ¿Y de dónde viene esto? En los últimos años, el crecimiento de IPv6, sí, obviamente motivado por la escasez ya de direcciones de IPv4, también tiene que ver, pues, con quién consume esas direcciones, ¿no? O sea, el direccionamiento es el medio para identificar a los miles o millones de dispositivos que hoy ya se están conectando a las redes. Y lo vemos desde los dos extremos, o los dos polos, ¿no? De este mundo digital. Tanto los servicios que abastecen de contenido, de datos, de aplicativos, hasta el otro extremo, que son los dispositivos que consumen estos servicios. Y los dispositivos, pues ya no nada más son computadoras, ya no nada más son dispositivos piloteados por humanos, así me gusta decirle, piloteados por personas, sino también pueden ser ya elementos del Internet de las cosas, ¿no? Un nuevo mundo, una nueva gama de dispositivos que están empezando a consumir datos. ¿Que hay algunos más sofisticados que otros? Sí. ¿Que algunos son algunas veces habilitadores de temas de seguridad? También, ¿no? Pero bueno, ahorita no vamos a hablar del tema de qué tan robustos son estos dispositivos, sino que necesitan una dirección. Entonces, hay un crecimiento, tanto en el consumo como en el abastecimiento de servicios digitales, y ahí es donde se ve un crecimiento de IPv6 nativo muy grande. También las páginas principales, ¿no? Los servicios digitales más populares en la actualidad, digo, los nombres como los que platicamos ahorita, lo que tiene que ver con Meta, lo que tiene que ver con Google, lo que tiene que ver con los distribuidores de streaming, ellos principalmente están utilizando hoy IPv6 ya como servicios totalmente disponibles, robustos, al 100% de sus capacidades, para que sean consumidos, pues, por la gran cantidad de dispositivos que tenemos hoy, ¿no? ¿Y qué vemos también? Ese es a nivel consumo, pero también en el espacio empresarial, llamémosle así, organizaciones, no quiero decir necesariamente privado, sino también público, estamos viendo también mucho crecimiento a nivel mundial en la petición de servicios, de habilitar servicios de networking ya con soporte de IPv6. No vemos RFPs demasiado estrictos, ¿no? También el campo, la industria, el mercado, sabe que tampoco IPv6 tiene un soporte parejo en todas las verticales tecnológicas, sino más bien empezamos con las funciones básicas para empezar a hablar de una transición. Empezar a hablar de ciertos servicios que si todo mi universo de dispositivos está en el IPv4, pues empezar a habilitar algunos servicios en IPv6 en modo dual stack, o a veces en modo IPv6 único, ¿no? IPv6 only, que le dicen, o IPv6 native, que lo pueden ver en la literatura. Entonces, de ahí esta sesión, el objetivo es compartirles qué es lo que tenemos en común prácticamente en todas las tecnologías de networking empresarial, y qué podemos empezar a encender en cada una de ellas y el por qué. Voy a dar justo, anotar muy claramente el porqué de los puntos donde vemos más atención. Y finalmente, ¿qué vemos, no? También hay un mandato federal en Estados Unidos de empezar a adoptar IPv6, ¿no? Así como en México ha sucedido, también hay un mandato de, ok, empiecen organizaciones del sector público, ahorita van a ver el volumen que hay, a empezar a adaptar IPv6 para no tener problemas en un futuro de capacidad por todo lo que necesitamos digitalizar. Todo lo que tenemos que montar sobre una plataforma IP, tenemos que estar ya partiendo de ahí. El tema de súbanse, activen, prendan IPv6, pues viene desde hace muchos años, ¿no? Puedo decir, al menos formalmente una recomendación de empezarlo a aprender en Cisco, empezó a inicios de los 2010, ¿no? Donde ya teníamos un soporte, al menos en la capa de WAN, ¿no? La capa que ve redes amplias.
Entonces, hoy en día, pues ya hay un mandato como tal a nivel federal en Estados Unidos y en México también, ¿no? Ya hay una recomendación de, más bien se ha motivado, se les insta, queridas organizaciones de la AFP y general del sector público, a empezar a activar IPv6. Y de ahí identificar justo qué es lo que nosotros como socios tecnológicos podemos habilitar. Un poquito de contexto, ¿no? De tráfico. Casi la mitad del tráfico, o un poco más de la mitad del tráfico, es IPv6 en general, al menos para los aplicativos que nosotros consumimos como Cisco. Este es un ejemplo de Cisco. ¿Qué será? Hace como unos 9 años, antes de trabajar para redes empresariales, yo trabajaba para tecnologías de data center y cloud. Cuando cloud, pues era todavía al menos para México era un sueño, ¿no? En la nube, pues estaba el Dropbox, ¿no? Estaban algunos aplicativos freemium, aplicativos que todavía no recolectaban la cantidad de ganancias que tienen hoy. El Office 365 todavía no pintaba. Creo que lo único que se había subido a la nube formalmente en modelo comercial eran las aplicaciones de Adobe, ¿no? La de Photoshop, previniendo un tema de piratería, pues ahora dijeron, pues todo lo controlamos por software en la nube. Bueno, ahora 10 años después o más, vemos que muchas organizaciones ya el modelo de consumo de una suscripción basado en nube, pues ya es el modelo adecuado. ¿Por qué les digo de hace 10 años? Porque hace 10 años se hablaba que una organización en promedio utilizaba 5 o 6 aplicaciones de nube y se reían. O sea, yo daba esa presentación y la gente se decía, estás loco, ¿cómo crees que 5 o 6 aplicaciones de nube, no? Si acaso el iTunes, ¿no? Me bajo alguna música por ahí cuando era predominante iTunes. Hoy en día esto ya cambió. Tenemos nosotros, al menos en Cisco, dejen los aplicativos, los servicios publicados que ya no consumimos vía VPN. O sea, ya antes yo para entrar a mis herramientas de trabajo tenía que conectarme vía una VPN. Y vía la VPN entraba a las direcciones IP privadas de todos los servicios internos para pues, mi trabajo, ¿no? Hoy en día ya tenemos más de 100 aplicativos publicados en Internet. Ya no necesitamos una VPN para conectarnos. ¿Qué es lo que hacemos? Conectarnos vía protocolos SSL, ¿no? Vamos en el 1.3, ¿no? La mayoría ya de los aplicativos están en el SSL 1.3. Y también tenemos factores de doble autenticación de doble factor, perdón. ¿Esto qué permite? Pues tener una seguridad y tener seguridad, autenticación fuerte al momento de conectarnos o firmarnos un servicio. Pero también, ¿qué genera? Pues que ahora tengo que publicar más servicios, ¿no? Necesito publicar más aplicativos en la nube y por ende, pues necesito más recursos para identificarlos. De ahí que múltiples servicios, ya dejen los aplicativos comerciales, servicios internos que las organizaciones empiezan a brindar, pues ya también necesitan estar consumibles desde Internet y el número de direcciones a las cuales yo le tengo que estar consultando, el número de direcciones a las cuales yo me dirijo, pues también va a aumentar. De ahí que múltiples servicios, hoy en día, de nuevo, es un ejemplo dentro de Cisco, ya estamos arriba del 50% consumiendo IPv6. Yo localmente, aquí en casa de ustedes, donde estoy ahorita ubicado, no estoy ahorita en la oficina regular, ya puedo ir, por cierto, mañana tengo que ir, fui en la semana, hoy no. Aquí yo no tengo IPv6, ¿no? O sea, en mi módem local yo no lo tengo, pero sí tengo una dirección IPv6 al momento de salir, ¿no? Nada más les muestro cómo se ve. Ahí está, ¿no? Miren, tengo una IPv4 y tengo una IPv6. Este es el facilito, ¿no? El whatismyipaddress.com. ¿Por qué les muestro esto? Porque a veces ya utilizamos IPv6 y ni nos enteramos. Esta es una de las cosas que están sucediendo hoy con mayor frecuencia. Ya tenemos IPv6. El otro día estaba yo haciendo un troubleshooting para justamente permitir mi dirección IP de casa, o bueno, con la que salgo a internet, que me dejaran entrar a unos servicios en nube, ¿no? Pues no sabía que tenía el IPv6 ya activado y que estaba llegando por la IPv6. Entonces, muchos de nuestros usuarios ya están transicionando, ya están haciendo este cambio a IPv6, justo para tener el stack dual, la pila doble de direccionamiento de las dos tecnologías, para poder consumir los servicios que tenemos. Aquí, yo como usuario final no lo estoy viviendo, yo no detoné nada más que
investigar, ¿no? Que tenía una dirección IPv6. Pero si yo soy el facilitador de servicios, yo habilito las tecnologías de mis usuarios, de mis clientes, pues yo necesito habilitar estas funciones en la infraestructura de conectividad que les vamos a abastecer o que les vamos a activar. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy, al menos de trabajar desde casa para la transición a IPv6? Perdón que lo ponga en inglés, son las láminas más recientes, el contenido más reciente, pueden ver que está asociado, entonces voy a hacer una mezcla y si no traduzco si es necesario, ¿no? Pero ¿qué vemos? Que la mayoría de los sistemas operativos ya tienen el doble stack. La mayoría de los sistemas operativos ya consideran, ya con los RFCs que comentó Asael, ya con las mejoras, ya con la optimización para que tener IPv6 no me baje el rendimiento a mis aplicativos IPv4 o viceversa. Muchos de los dispositivos ya tienen dual stack. Si lo tengo en una LAN, bien, muy bien, lo puedo activar hoy ya en una LAN el IPv6 con el DHCP versión 6 o con el Slack, ¿no? La asignación stateless de direcciones IP. Lo podemos hacer, ¿no? Podemos ya empezar a explotar el stack dual que tienen los múltiples sistemas operativos. De quienes tenemos IPv6 y ya ni sabemos, somos el 99% casi, ¿no? Ya no lo activaron y bueno, los aplicativos tomará precedencia. Si el aplicativo es nativo IPv6, bueno, pues consúmelo así, o si no, pues tiene su opción con IPv4. Que hay ciertos tecnicismos, ¿no? Hay ciertos tecnicismos de la misma naturaleza, de particularidades técnicas por la naturaleza IPv6, que antes no teníamos con el IPv4, ¿no? Por ejemplo, IPv6 tiene un mecanismo para descubrir el MTU de la ruta que va a utilizar para llegar a su destino. Y ese descubrimiento de MTU lo hace utilizando ICMP versión 6. Desafortunadamente, ICMP, bueno, yo les digo, me ha tocado trabajar en troubleshooting, configuración básica de red, pues muchas veces está bloqueado, ¿no? Muchas veces no, bloquea el ping, ¿no? Por seguridad. No quiero que estén haciendo escaneo de puertos, no quiero que tengan tráfico ocioso. En ciertas pruebas de concepto incluso utilizamos un ping de la muerte, ¿no? Un ping altamente frecuente con una alta carga de información distribuido hacia diferentes fuentes y pues no fue el ping de la muerte, ¿no? Fue un ataque, una negación de servicio distribuida, pero era en un laboratorio, ¿no? Era una prueba de concepto. Para IP versión 6 no hay que bloquear el ping, ¿no? No hay que bloquear al menos los mensajes necesarios para que IPv6 utilice todos los mecanismos de descubrimiento, de anuncios, de advertisement. IPv6 tiene sus propios mecanismos para protegerse de abusos en la señalización de la asignación de direcciones y también en el anuncio de los diferentes default gateways, el anuncio de los prefijos. Hay mecanismos propios para proteger de eso. Entonces, primera lección. En una migración, en una transición a IPv6, necesitamos reevaluar nuestras reglas de seguridad, revisarlas si gustan y permitir lo necesario para que IPv6 funcione y también activar las nuevas funciones que permiten proteger la integridad del protocolo dentro de los ambientes de acceso y también ambientes de redes amplias. Entonces, estas son algunas lecciones aprendidas, las importantes, empezando desde casa, ¿no? Lo más sencillo. Ahora, IPv6, ¿cuál es nuestro mantra, ¿no? En 2022. Habilita IPv6 only, puro, sin dual stack, single stack IPv6, donde puedas. Hay que tener ciertas consideraciones, les voy a contar cuáles son. Pero el dual stack, donde debamos, o sea, donde ya sabemos que se puede, que debemos de activarlo, donde los servicios en mi destino, los aplicativos, los servicios de cómputo, software as a service, infrastructure as a service, X as a service, lo demanda, lo requiere y nos conviene, habilitemos el dual stack. Y el IPv6 only, hoy todavía, si gustan, lo pueden ver así, en ambientes controlados, en pilotos, o en fases más avanzadas de los despliegues que tengamos pensados. Como les digo, les voy a mostrar un plan de trabajo de 3 fases
donde vienen los hitos claros de qué buscamos en cada una de ellas. Y el IPv6 Only incluso viene en la primera fase, ¿no? ¿Por qué? Porque sí pueden haber ambientes de trabajo que nos pueden enseñar mucho. En la actualidad tenemos esta manera de desarrollar ideas, de innovar, si lo quieren ver así, que está, seguramente lo han escuchado mucho, ¿no? El Scrum, estos procesos o estas metodologías Scrum y el Agile, ¿no? ¿Y qué nos dice? Pues equivócate pronto para aprender lo más pronto posible, ¿no? Y para que la equivocación sea barata, ¿no? No hagas un mega deployment de tu nueva idea, de tu innovación, para que después sea un dolor de cabeza arreglarlo o incluso un rollback, ¿no? Perdón los anglicismos, pero es más fácil para no tardarme en traducir. Es un pretexto. Pero, ¿a dónde voy? Si podemos tener un laboratorio de IPv6, un ambiente controlado, donde nosotros probamos qué cosas no nos hemos dado cuenta que debíamos de hacer, también se vale. No quiere decir que tengo que ir poco a poco, totalmente con cuidado, nos vamos a tardar mucho, ¿no? Si queremos acelerar e identificar estas áreas que necesitan atención en una migración a IPv6, vale la pena. Un ejemplo, al momento de crear clientes solamente IPv6, y digo, la persona que es nuestra líder espiritual de IPv6 en Cisco, nos dice, pues bueno, pues yo prendo un laboratorio puro IPv6 y con eso me doy cuenta qué me falta, ¿no? ¿Qué me doy cuenta? Que hay aplicativos que todavía no son IPv6, que los pierdo por completo. Dice, aproximadamente del 100% de mis aplicativos que consumo, solo el 20% son IPv6. IPv6 son. Entonces, el otro 80%, si no tengo un IPv4 local o una traducción, puede ser que sí lo pierdo. Entonces, hay varias maneras de atacarlo. Lo vamos a ir explicando. Ahorita ya me adelanté de algunas cosas para justo dejar sólido este concepto. Ahora, en el ambiente empresarial, prácticamente todos los sistemas operativos ya tienen IPv6 disponible dentro de las empresas. Los sistemas operativos de grado empresarial con los cuales, para los cuales pagamos una licencia o pagamos alguna suscripción, normalmente ya tienen IPv6. ¿Qué hay otra recomendación? Hay que probar los aplicativos. Hay que probarlos, como les digo, bueno, pues hagamos un ambiente IPv6 puro y a ver cuáles aplicativos siguen operando sin ningún problema. De los internos eso lo sabemos, ¿no? Bueno, digo, sabemos la dirección IP, sabemos a cuál se traduce, sabemos que está en un balanceador, sabemos cómo está distribuido ese aplicativo. Ok, ese no me espanta. Lo que sí me puede espantar es lo que esté fuera, ¿no? Lo que yo hoy contrato como un servicio o lo que hoy tercericé tal vez. Tal vez en sus profundidades, en sus meras tripas, tal vez hay algo de IPv6 ahí ya activado, entonces, o que debo de poner atención. Un ejemplo, y que hemos visto no nada más en IPv6, en IPv4, pero en migraciones de centro de datos a nube, es que muchas veces aplicativos desarrollados en casa y también aplicativos que ya tienen sus buenos años operando, normalmente, o bueno, no es raro identificar que en su código tienen direcciones IP hard-coded, ¿no? O sea, el código que está compilado y que está corriendo en los aplicativos tiene directamente la dirección IP quemada en su código, ¿no? O sea, literal, la está ejecutando. Entonces, en migraciones nos hemos dado cuenta de eso y pues, ¿qué creen? ¿Qué hay que hacer? No, pues ese aplicativo no se migra, se queda, hay que seguir pagando el cómputo donde se aloja, no estaba considerado seguirlo pagando, y hay que rediseñarla, rearquitectar ese código para quitarle esa dirección IP hardcoded, ¿no? Entonces, esto es importante, ¿no? En una transición y obviamente en una migración, el analizar los aplicativos que sean factibles de consumirse desde un IPv6 only y que no tengan una dependencia tan dura como este tema del hardcode. NAT. NAT no, muchas veces, y es verdad, yo he escuchado a muchos clientes a lo largo de mi carrera de no, ¿sabes qué? Traduce las direcciones, ¿no? Network Address Translation, que me ayuda a esconder mi espacio de direccionamiento IP privado, interno, seguro, esconderlo de lo que está afuera. Ok, realmente NAT se creó porque ya sabíamos que el espacio de direcciones IPv4
pues era pequeño, ¿no? Entonces, pues hay que traducirlo, hay que enmascararlo realmente para que muchos salgan por menos, ¿no? Menos direcciones IP. Para eso nació NAT. Después que se consideró como una máscara para esconderme, ok, pero realmente hoy ya no es un sinónimo de seguridad NAT, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las amenazas de hoy, las amenazas más dañinas y ponzoñosas que hay hoy, pues están asociadas al malware, ya no tienen que ver con la dirección IP, tienen que ver con los dispositivos finales que hay. Obviamente se sigue utilizando NAT y obviamente en IPv6 puedo seguir utilizando NAT, como les decía, traducir direcciones IP versión 6 a versión 4 o direcciones versión 4 a versión 6 o de versión 6 a versión 6, ¿no? Hay casos de uso de ese tipo que tenemos soportados en nuestra oferta de network. Lo mejor para seguridad, pues siempre va a ser un dispositivo de seguridad. Si estamos hablando de comunicaciones, un firewall de nueva generación IPv6 que me proteja justamente versus la actividad que ahora sí tiene como objetivo vulnerar mi infraestructura, abusar tal vez de la exposición que tengo de mis servicios digitales en IPv6 o bueno, de otras naturalezas que haya en términos de seguridad. Otra experiencia, otro que estamos aprendiendo, dual stack, tener el dual stack no es el fin del camino. ¿Por qué? Porque vamos a tener, perdón, ¿hay una pregunta por ahí? No, ¿verdad? Fue un comentario más. Gracias. Dual stack no es el objetivo. ¿Por qué? Técnicamente es posible, al menos en los próximos 5 o 6 años, como dijo Asael, yo no veo a alguien que diga se apaga IPv4. No, no lo veo así. Sino más bien es costoso administrar dos planes de direccionamiento, operaciones desde dos perspectivas. Nos contaba esta persona que les cuento que ella en los eventos masivos, ¿no? Por ejemplo, los eventos de industria, donde se prende IPv6 con dual stack, hacer el troubleshooting al inicio, cuando apenas iban iniciando en el despliegue, era complejo porque estaban trabajando con direccionamiento de dos stacks, pero también estaban trabajando con las nuevas operaciones de IPv6. Tenían problemas algunas cosas tan triviales como máscaras, default gateways, y en algunas veces encontraron temas de que las tablas que procesan IPv6 en los dispositivos de red a veces no eran lo suficientemente grandes para alojar el nuevo espacio de IPv6. Nada más para ponerles un ejemplo, el espacio de recurso de cómputo, más bien, el recurso de cómputo que una instancia de datos de IPv6 consume es el doble de la que consume una instancia de IPv4. Entonces, no es suficiente decir, ok, ya mi equipo soporta direcciones en IPv6, 3 cosas que busco, vámonos, ¿no? Suficiente. No, veamos las tablas. Hoy traigo unas tablas aquí que les voy a mostrar para que se den una idea de qué estamos hablando y cuál es la dimensión. Y finalmente, nuestra infraestructura en un ambiente empresarial, muy recomendable que tenga el NAT, las traducciones de IPv6 a 4, que también tengamos en la resolución en los servicios de DNS, también una traslación de resultados de 6 a 4, justamente como les decía, para no perder aplicativos, para no tener servicios que cuando soy nativo IPv6 no pueda consumir en 4, y también la asignación más bien, el protocolo para direccionamiento en IPv6, Slack, que lo tengamos disponible en las diferentes plataformas de red que habilitamos en nuestras redes empresariales. Ok, ahora sí, ahorita les hablé del contexto en casa, el contexto empresarial, las lecciones aprendidas, y ahora sí ya, habiendo hablado de ciertos protocolos, de ciertos acrónimos y de temas que nos preocupan, ahora sí les voy a contar qué soportamos. Vienen láminas un poco densonas, pero yo les voy a contar, obvio no voy a leer las láminas, les voy a contar lo que vale la pena y las láminas quedan para su referencia. Todo es información pública, no se preocupen, solamente lo confidencial, pues ya lo maquillé por aquí, ¿no? Ni se enteraron ustedes antes de que creara el contenido. Ese es nuestro portafolio de redes empresariales, ¿no? Obviamente Cisco tiene otro portafolio, por la duración de hoy, en esta sesión no vamos a hablar de todo,
Solamente les voy a hablar de lo que es el portafolio de redes empresariales. Empezamos desde el lado izquierdo, los dispositivos personales de usuarios, usuarias, Internet de las cosas, pues esos ya están allá, ¿no? Cada fabricante lidia con su stack, etc. ¿Dónde entramos nosotros? En el acceso, donde se conectan ahora sí, su primer punto donde se conectan a la red que los llevará hasta el servicio que tengan que consumir, el dato que tengan que registrar, etc. Empezamos con puntos de acceso inalámbricos, de tecnologías obviamente de nueva generación, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, o también puntos de acceso que utilizan radios de BLE, hay tecnología ya Zigbee, tecnologías de IoT asociadas a esta infraestructura. Después esto se conecta a una capa de acceso, a la capa de switching, los famosos Catalyst que están desde hace mucho tiempo. Ahora los access point también se llaman Catalyst, ¿no? Es el mismo sistema operativo. Tenemos las capas de acceso de una unidad de rack, acceso en sistemas modulares, agregación o core, ¿no? La siguiente capa. Hoy en día vemos también redes un poco más planas. El concepto de core distribución accesos sigue siendo válido. Digo, si hay algún sitio, un campus, alguna red que requiera múltiples capas, pues puede haber core, distribución de la distribución, acceso, anillos, extensión, cascadeo. O sea, las topologías se arman como se necesite en nuestras organizaciones, ¿no? Como demanden los dispositivos que se conecten. Pero a nivel lógico, hoy podemos crear ya redes que sea el acceso, luego un área gris que se va a automatizar, se va a operar de manera controlada, y arriba llegamos al core agregación. O si lo quieren ver, estas redes de dos capas, ¿no? La spine y leaf, si lo quieren ver así, ok, ¿no? El chiste es que hoy podemos hacer topologías de nueva generación que estén justamente apoyadas de estas tecnologías de automatización, control y también de IPv6. Está la capa de control para redes inalámbricas. Esto puede vivir, como ven, un dispositivo físico o puede vivir en la nube, ¿no? Puede vivir ya sea en un infrastructure as a service o puede vivir como un software as a service completamente. Tenemos también los servicios de control de acceso. Hoy en día ya una red LAN ya no la podemos concebir siquiera sin que tenga un mecanismo de autenticación, que cuando un dispositivo se quiera firmar, pues que valide sus credenciales, que valide su perfil, que valide su postura, que valide lo que ustedes necesiten para que le dé el acceso o no a la red. Y si ya entraste, bueno, pues entraste, pero solo a este espacio, solo a este segmento, solo a esta área de trabajo. Y finalmente están las herramientas de operación o las herramientas también de control desde la perspectiva de Software Defined Networking. O sea, estamos hablando todavía de aquí de los access point hasta la controladora, estamos hablando de infraestructura. O sea, estamos hablando de hardware que hace la tarea de agarrar un paquete de un lado, pasarlo para otro. O hardware que dice yo controlo los access point. Hay una capa ahora que es la que habilita ya no nada más la gestión y el monitoreo, sino también la automatización, la orquestación, los analíticos, la programabilidad de la infraestructura, pues para que la infraestructura sea más ágil de ser operada, para que sea más inteligente, para que nos ahorre tiempo al momento de estar trabajando con esta infraestructura de acceso. Si hablamos de esto, pues esto parece un laboratorio, ¿no? 4 access points, 4 switches, una controller por ahí o en la nube, ¿no? Pero realmente los despliegues son grandes, ¿no? En universidades, ¿cuántos access point tienes, no? Cientos. ¿Cuántos switches tienes? Cientos o a veces miles, ¿no? También. Entonces, aquí es donde vamos a centrar estos minutos de conversación de disponibilidad de servicios de IPv6. Entonces me arranco de una vez. Tenemos la familia Meraki. Meraki es, en Cisco tenemos dos familias de productos para redes empresariales. Tenemos la Catalyst, que digo, es la que lleva en Cisco más tiempo, ¿no? De hecho, el Catalyst es uno de los productos más viejos, o bueno, con más legado dentro de Cisco. Pero también tenemos la familia Meraki, ¿no? La familia Meraki es infraestructura, como lo ven aquí, puntos de acceso, switches y equipos de frontera. Si lo quieren llamar router, díganle router. Si lo quieren llamar firewall, firewall. Si le quieren llamar UTM, adelante, ¿no? Hoy le estamos llamando Edge, ¿no? Edge a estos dispositivos.
Todo esto se administra desde la nube, o sea, no hay que poner una herramienta de gestión, no hay que conectarle un puerto para administración fuera de banda. Lo que hacemos es todo administrarlo off-band de manera lógica y esto se va con conectividad hasta la nube. Es una solución, un portafolio muy ágil, con soluciones muy sencillas de entender y sobre todo de activar y operar. ¿Qué tenemos? Pueden ver aquí al lado izquierdo, como les digo, no lo voy a leer, pero ¿qué hacemos? ¿No? Esta infraestructura, los access points, pueden transportar tráfico IPv6. Puedo tener herramientas de troubleshooting de IPv6, obviamente, y también tengo los mecanismos para yo configurar las interfaces con las direcciones de manera estática o también vía el Stateless Address Configuration, el SLAC, ¿no? El protocolo recomendado para esta asignación o bueno, obtención automática de una dirección IP. Hay funciones también, funciones de control. Obviamente, si yo quiero hacer un filtrado, las listas de control de acceso, su nombre más famoso, ahí tienen otros, ¿no? Pero bueno, reglas de firewall, lo puedo habilitar. Quiero conectarme con repositorios de identidad, como les digo, ya una red de acceso ya no se concibe con un control de acceso. Entonces, ¿qué tengo? Poderme conectar vía IPv6 a radios, a LDAP, conectarme con un directorio activo, tener control de las funciones de distribución de direccionamiento de IPv6, todo lo que tiene que ver con reporteo, distribución de logs, syslog, integración con otros sistemas, lo puedo hacer también en IPv6, ¿no? Vean, o sea, es lo necesario para que este dispositivo conecte, transporte tráfico de IPv6, pero que también interactúe en el ambiente de infraestructura que habilita control, monitoreo, gestión. Entonces, se cierra la pinza con los dispositivos Medallion. Y con los dispositivos de seguridad, pues hay más cosas, ¿no? Aquí sí ya me importa un poquito más. Ya no eres un access point, sino eres un dispositivo de frontera. ¿Qué puedo hacer? Tener direccionamiento IP, tanto en la red LAN como en la red WAN. Puedo tenerlo automatizado con, en este caso, DHCP. Puedo utilizar Slack, puedo utilizar también asignamiento manual. ¿Puedo crear VPNs con IPv6? Sí, VPNs de IPsec. ¿Puedo tener ruteo estático? Aquí no tenemos todavía el ruteo dinámico para esta familia, que es la MX de Meraki. Pero reglas de firewall sí puedo tener en IPv6 y obviamente las herramientas de monitoreo que vemos aquí. Las herramientas de monitoreo, digo, son muy comunes, ¿no? Ping, traceroute, tablas de ruteo, tablas de prefijos que estén en IPv6, los puedo yo también visualizar y tener disponible en un ambiente web, que incluso puedo checar desde un navegador, ¿no? Un navegador en un dispositivo móvil, lo puedo hacer. Obviamente todo esto tiene control, ¿no? Para que no cualquier dirección IP entre. Ahora sí, eso hablamos de Meraki, que hablamos de Access Point, switches y los dispositivos de frontera, los MX. Pero ahora hablando de Catalyst, esta es la infraestructura que normalmente se ha operado de manera on-premise, en premisas, localmente las herramientas de gestión están en nuestros centros de datos. ¿Qué soporto? Clientes en IPv6, como pueden ver aquí, un cliente IPv6 solo IPv6, un IPv4 o un dual stack. O sea, puedo tener el mixto. Puedo tener, también con Meraki, pues, ¿no? También lo puedo hacer. Pero puedo tener dentro del mismo AP un ambiente de stack híbrido, ¿no? No nada más dual stack, sino single stack IPv4 y single stack IPv6. También lo puedo hacer. La controladora obviamente habla IPv6 y el túnel CAP-WAP, el túnel que se utiliza para controlar el AP, llevar este cerebro de operaciones wireless, también es IPv6. Y obviamente de ahí a la salida hacia el switch de acceso y hasta el router, que normalmente es quien asigna las direcciones, o un firewall, quien asigna las direcciones, o bueno, quien maneja el protocolo Slack o el DHCP versión 6, también todo el camino puede estar ahí. Entonces, la transición no quiere decir que tenga que apagar algo, como arrancamos esta plática, sino también que puede ir activando poco a poco y que sea un ambiente flexible que le dé la bienvenida a cualquier tipo de cliente. Como les digo, no hay red de acceso que no se conciba con los servicios de seguridad del exterior. Puedo conectarme con servicios de
no lo detallé, lo resumí para que se quede para su referencia. Uno de los importantes y que ya mencioné al inicio es el First Hop Security. El First Hop Security es justo esta suite que IPv6 requiere, el descubrimiento del MTU, el anuncio hacia los vecinos, el identificar cuál es mi router, cuál es el prefijo que me corresponde a mi segmento, y después ver si no tengo una dirección IP duplicada, IPv6 duplicada en mi contexto. Todo eso se puede proteger con los mecanismos tanto en la red wireless como en la red inalámbrica, en la red cableada. Puedo soportar este despliegue de access point en modo tradicional, es decir, la controladora está por ahí arriba y mi AP entrega el tráfico de manera local. O también puedo operar en modo mesh, o sea, los APs que funcionan para una malla también están soportados en IPv6. Obviamente hay movilidad, roaming, a lo que me refiero, y sí hay ciertas funcionalidades que no están soportadas, ¿no? El tuneleo ya no lo motivamos, es más, lo estamos desincentivando, justamente para mejor fomentar, motivar esta transición real, ¿no? Que empecemos a ocupar IPv6 de manera completa, de manera sin maquillaje, ¿no? Llamémoslo así. En LAN switching tenemos las mismas funciones que tienen que ver con First Hop Security, pero aquí ya empezamos a hablar ya de funciones que tienen que ver ya con ruteo. Si lo quieren ver así, capa 3. ¿Por qué? LAN switching, capa 2 es lo más sencillo, pero no es lo más seguro ni lo que tiene un mejor desempeño. Lo que van a ver hoy en redes de campus es que la mayoría de las redes ya empiezan a ser de arquitecturas nuevas, ya manejan capa 3, ya son redes ruteadas. Y ustedes me dirán, ay, pues es que andar ruteando, si la WAN, ¿no? Tiene su reto de ser 100% capa 3, pues la LAN a veces son más dispositivos, ¿no? Bueno, por eso estamos en la era del software defined. Justamente estamos empezando a utilizar mecanismos de automatización para que estas redes capa 3 en la LAN, en el campus, en las oficinas corporativas o espacios de trabajo, pues ya no tengan que ser configuradas por humanos, sino más bien, ¿cuál es el perfil de tu switch? ¿Cuál es el perfil de tu core? ¿Cuál es el perfil de tu router? Y se les plancha una configuración que ya trae todo lo necesario para hacerlo. Suena como ciencia ficción, pero no es. Adelante. De 50 pesos. Ah, no, ¿verdad? No es para mí. Sí. Sí. Ahí está ya. Listo. Entonces hablamos del switch y aquí hay múltiples funciones. Como pueden ver, empezamos a hablar ya de capa 3. Empezamos a hablar de segmentación con BRFs, o sea, múltiples tablas de ruteo en un mismo dispositivo, que hay que ver la capacidad del dispositivo. Es la siguiente lámina, no se preocupen. Podemos hacer policy-based routing también para IPv6, ¿no? O sea, basados en las direcciones IPs, en lo que las listas de control de acceso que definen tráfico, podemos también hacer ya este ruteo discriminando si te vas por el lado B, por el lado A, si te vas por los dos, si te balanceas. Calidad de servicio, obviamente, lo podemos hacer. Túneles IPsec desde el switch, también ya se puede hacer el día de hoy. No se crean que se me fue por ahí o que era una función de router o de firewall. Ya podemos hacer túneles IPsec desde los switches. Hay varios casos de uso, como por ejemplo, si mi dispositivo que está enfrente del switch yo no lo administro, puede suceder, ¿no? Puede ser un set-top box, puede ser un modem de un tercero, pues yo tal vez me quiero brincar, ¿no? No quiero mandar ese tráfico en texto claro, lo puedo hacer. Lo mismo de los servicios no soportados, se los dejo aquí para su referencia. Las tablas. Les voy a dejar aquí las tablas para su referencia también, pero les quiero mostrar cómo van cambiando. Vean, rutas en IPv4 para esta familia de switches, 8000, en este caso 15000. Cuando pongo IPv6 se me va a la mitad. Igual, no es dependiente del protocolo. Rutas BGP 8192, rutas BGP versión 6 4096. Entonces, cuando consideren ustedes una transición a IPv6, también identifiquen cuál va a ser el requerimiento de tablas de ruteo. Normalmente esto solo se define al inicio cuando se compra un producto, ¿no? O al menos a mí me lo preguntan
cuando se compra un producto. Solo he visto que hay que crecer capacidad cuando vamos a la mitad de un contrato de servicio y ya voy a aprender IPv6 o voy a aprender un nuevo protocolo de ruta, no sé, por X razón. No se espanten, son cosas que normalmente son en integración de empresas, el merger and acquisition. O sea, hay que hacer otra BRF, hay que crecer las rutas de la nueva empresa, o cuando tengo un mandato regulatorio o un mandato por el mercado, ¿no? Que me tengo que integrar con X organización. Normalmente se resolvía a golpes de memoria, ¿no? Memoria RAM y memoria flash, a eso se resolvían estos problemas, pero bueno, hoy con IPv6 el volumen puede ser muy grande y sí es recomendable diseñar las capas de control y supervisión de manera preventiva, ¿no? Considerando que sí van a estar IPv6 en un futuro muy cercano. Estos son routers pequeños, son los de acceso, que si los quieren ver, podríamos decir que son los de hasta abajo de la topología. Conforme vamos subiendo, vean estos 9600, ya no hablamos de 8000, ya hablamos de 2 millones de rutas. Entonces, para todas las necesidades hay capacidades de tablets para cualquier necesidad. Y obviamente, aquí estamos hablando de switches, pero también hay routers. Lo que les comentaba, hay routers de diferentes familias donde manejamos múltiples protocolos de ruteo de IPv6, Policy Based Routing, mecanismos de alta disponibilidad como el Hot Standby, el HSRP o BRRP en versión 6, HSRP versión 6 o BRRP versión 3. Para multicast también hay soporte. De nuevo, muchos servicios hoy se consumen de esta manera. No es necesariamente el tráfico que va a aplicativos de escritorio, pero sí hay otros aplicativos de otras naturalezas, otros servicios IP que hoy están consumiendo multicast. DMVPN, obviamente, Segment Routing, ya para escenarios ya más del lado, ya más sabor Service Provider, y aquí ya es donde vemos por primera vez los NATs, ¿no? NAT 64, NAT 46 o el NAT 66, cuando es necesario habilitarlo para casos de uso específicos. Tablas de ruteo, ¿no? Vean, los equipos grandes, empresariales, 4 millones de rutas en IPv4. Como aquí ya son equipos, estos son de última generación, ya tenemos una arquitectura ya más adecuada para este tipo de fronteras, donde ya no tengo esta penalización del 50% que vimos en los switches. Los routers están más pensados para esto. Un switch capa 3 puede ser una buena alternativa para un router, pero realmente un switch capa 3 pues no va a tener todas las capacidades. Solamente como ejemplo, un switch capa 3 no maneja NAT y no maneja DMVPN, ¿no? El Dynamic Multipoint VPN. Un switch capa 3 no maneja SD-WAN, lo que un router sí hace, ¿no? Entonces, en algunos casos el switch capa 3 va a ser suficiente, pero ya cuando me conecto a una WAN, normalmente un router es lo que compete. SD-WAN. SD-WAN es este servicio de crear las redes amplias, ya no nada más con enlaces privados o enlaces dedicados, si lo quieren ver así, sino yo poder crear una WAN con enlaces de internet, ¿no? Con el que cubra mi nivel de servicio, pues ahora ya hago túneles automatizados, orquestables de IPsec hacia mis sitios, hacia mi data center, hacia la nube, hacia terceros, hacia, bueno, donde me tenga que conectar en esta nueva era de servicios distribuidos. Pueden ver que hay funcionalidades de IPv6. Esta es una tecnología de última generación y está pensado desde un inicio para soportar IPv6 y está presente en todos los procesos que utiliza. Así como les comenté, protocolos de ruteo, mecanismos de seguridad, ahora también los mecanismos de automatización, distribución de políticas, Zero Touch Provisioning, todo lo que tiene que ver con el ambiente software defined es compatible con IPv6. Hago una pequeña pausa porque ya estamos en la hora 2:01. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Tenemos que cortar? Paso al caso de estudio. Si gustan cerramos, o si tenemos 10 minutitos me puedo seguir. Sí, creo que pasamos a caso de estudio. Ahorita vemos algunas preguntas que ya empiezan a llegar, ¿no? Listo. Perfecto. Ahí va. Entonces, miren, aparte ya casi va a llegar, me brinqué poquitos. Este es un plan de trabajo justamente para lograr el objetivo de una adopción masiva de IPv6.
Dije adopción, no dije transición o migración, justamente para darle un saborcito distinto, ¿no? Le voy a poner una adopción. ¿Qué es lo que buscamos? Que necesitamos IPv6 para las redes empresariales. Ahorita el foco fue la red empresarial y una arquitectura de un acceso definido por software. El software defined, pero en el acceso, ¿no? ¿Queremos habilitar clientes IPv6? Sí, pero para resolver ese tema de las direcciones IPv4, pero nuestro objetivo final es que solo sea IPv6, o sea, en el futuro, ¿no? No le pongamos etiqueta de mediano o largo, o ni corto para no espantarnos, ¿no? En el futuro es IPv6. Y vamos a tener herramientas, en este caso es DNA Center, la herramienta de redes empresariales que manejamos hoy. Nos va a proveer la visibilidad para identificar dónde es que puedo tener problemas al acceso a la red o dónde estoy teniendo una experiencia degradada porque tengo un cliente IPv6 que pues no le está pasando bien, ¿no? Entonces tenemos dividido en 3 fases. Fase 1, sí, crear una red de nueva generación a nivel infraestructura, tema de otra conversación. Voy a empezar con Dual Stack, bien. Mi red hoy en día es IPv4, ok, IPv4. No a todo le voy a poner dirección IP versión 6, a todo, mi controladora, a mis switches, a mi core, a mi router. Tal vez algunos puntos sí, al router sí, ¿no? Pues tengo que llegar hasta allá porque de ahí salgo. Entonces, empiezo con un IPv4 underlay, la red tradicional, y voy a hacer un overlay, un tuneleo, eso sí, lo voy a hacer de IPv6, ¿no? Para solventar tal vez las configuraciones que debo de prender en fase 1. Sí voy a poner clientes IPv6, como les digo, sí voy a poner unos puros para identificar qué me falta, ¿no? ¿Qué tal vez se rompe en este ambiente controlado y qué cosas tal vez no tenía en mi plan de entrada claramente definidos para atenderse para una adopción de IPv6 completa. ¿Y qué voy a hacer? Voy a tener mis herramientas de gestión tradicionales, de operación, de automatización, de orquestación, pues listas pues, para hacer los cambios masivos que necesito hacer. Fase 1. Como pueden ver de qué se trata, habilitar Dual Stack, tener mis clientes de IPv6 y tener el Only para pruebas y el overlay de IPv6 para empezar a mandar tráfico. Fase 2. Ok, ahora sí ponle Dual Stack al plano de control y datos de la red. Ahora sí, préndeselo al switch, préndeselo a la controladora, pónselo a los access point. Ahora sí, vele poniendo fase 2 y empieza a monitorear el uso de IPv6 ahora sí en la infraestructura. Empieza a monitorear. Y fase 3, ahora sí, ya que empecé a poner Dual Stack en el plano de control y datos, que es la infraestructura de red, ahora sí velo poniendo un underlay de IPv6. Hay varias maneras de hacerlo. Hay varias maneras de cómo lo podemos automatizar. Cómo podríamos crear una red ruteada por completo que sea automatizable, escalable, que sea como una mini WAN, pero en mi campus. Si pueden ver, aquí ya no me preocupé tanto si era IPv6 o no. Ahora fue cómo administro esta red que pues sí va a ser un poquito más compleja desde la perspectiva de hoy, pero si lo veo desde qué pueden hacer las herramientas de orquestación y automatización, ya no se ve tan complejo, ¿no? ¿A poco cuando llegó la controladora de Access Point nos espantamos y dijimos, ay, no, qué tal que el CAP-WAP, qué tal que me rompe mi manera de operar la red? Pues me la rompió la manera de operar la red, pero positivo, ¿no? Ya no tuve que andar poniendo AP por AP, sino ahora lo pude orquestar. Entonces, hay beneficios, obviamente hay una resistencia al cambio natural, siempre la va a haber, somos humanos, pero bueno, a nosotros nos toca empujar, ¿no? Nos toca empujar. Y como ven en la fase 3, ahora sí ya podemos tener pues ahora sí una infraestructura, una manera de operar completa con IPv6 y dejando poco a poco los servicios de IPv4, obviamente también conforme nuestras operaciones digitales lo necesiten. Esto se me hace muy realista. Esto no se lo saqué a un caso de marketing. Esto lo compartí del equipo de trabajo que está con la iniciativa del gobierno de los Estados Unidos para la adopción de IPv6 en sus redes empresariales. Literal es su blueprint. Le hice aquí algunos cambios nada más porque, digo, para la lógica de esta conversación, pero este es el blueprint de cómo se está trabajando o cuál es, ahora sí, el plan de trabajo para la adopción de IPv6 con organizaciones del gobierno de Estados Unidos.
Una gráfica, ¿no? Digo, al final, en estas pláticas no me gusta mostrar gráficas porque luego nos vamos a producto. Pero vean, o sea, tenemos una arquitectura nueva, una arquitectura que le llamamos Software Defined Access. Les dejé los modelos de equipos por si quieren ver qué tipo de familias son las más recientes, pero pueden ver cómo hay integraciones como en las fronteras de los sitios que vemos aquí, que hablan de BGP versión 4, bueno, para IPv4, para IPv6. Algunos bloques de servicios que sí tienen que ser V6 también, justamente para que en estos ambientes nativos, pues yo no lo tenga. Como decía, en fase 2, yo a la infraestructura que habilita las comunicaciones, les voy a ir prendiendo IP versión 6. Poco a poco lo voy a ir prendiendo. También se lo voy a ir prendiendo aquí, a los switches, a las controladoras, a los APs. Poco a poco lo vamos encendiendo hasta que el porcentaje de IPv6 va sobrepasando, va siendo más, como se dice, más incumbente en el volumen de servicios digitales de nuestras redes. Y después, pues ya voy descontinuando los servicios de IPv4 conforme sea necesario. Penúltima lámina. No nada más hay que analizar. Ahorita hablamos de la infraestructura de red, ¿no? Ahorita les conté a grandes rasgos qué podemos hacer en esta pila, ¿no? En esta imagen con objetivos muy puntuales. Pero tenemos que evaluar también a nuestros proveedores de servicio, los sistemas finales que consumimos, los aplicativos, los dispositivos, las operaciones y el direccionamiento. Una transición, una migración a IPv6 no tiene que ver nada más con los fierros que tenemos, ustedes ya lo saben, pero estas, bueno, son prácticas muy claras que antes de empezar a trabajar un proyecto como este hacemos, ¿no? En el readiness, en qué tan listos estamos para adoptar una tecnología, en el caso de IPv6, estos 6 puntos son claves y nos han dado muy buen resultado al momento de evaluar esta transición. La historia de IPv6 con Cisco no termina aquí, ¿no? Ahorita nada más les hablé de networking, que es mi área de especialidad, pero hay más cosas que podemos hacer. Podemos organizar otra Asael equipo cuando sea necesario. Obviamente tenemos especialistas en todas estas tecnologías y pueden contarles qué es lo que estamos haciendo de IPv6 en estos ambientes y cómo estamos habilitando la transición también más allá de la red empresarial. Eso es todo de mi parte. Esa era la última. Solo me brinqué unas 3 que eran de seguridad, pero igual se quedan de referencia para que identifiquen cómo todo es parte de una arquitectura y cómo va en línea con las prácticas que les compartí ahorita de lo que vivimos ya ejecutando iniciativas de adopción a nivel masivo en el mundo. Adelante sus preguntas, por favor. Muy bien, gracias Paco. No sé si quieras tú leer directamente las preguntas que están ahí en el chat. Ay, es que mi herramienta que tengo ahorita no veo las preguntas. Leo yo, entonces, rápidamente. Sí, por favor. Ahí preguntan. Bueno, pregunta Leticia si tienen algún criterio de clasificación para hacer un perfil del tipo de cliente, es decir, ¿cómo defines un cliente chico, mediano o grande? ¿Solo el tamaño de las tablas de ruteo? No, realmente, digo, a veces las tablas de ruteo están sumarizadas por configuración de alguien que se animó, ¿no? Realmente más bien es por el volumen de personas o dispositivos que hay, ¿no? Normalmente una empresa pequeña, estamos hablando de menos de 100, 200 personas, ¿no? Una empresa mediana tal vez está entre 500 y 1000, y ya hablando de empresas grandes, pues ya es arriba de 1000, ¿no? ¿Por qué decimos estos números? Porque estas personas pueden residir en una empresa pequeña, a veces tiene 5 o menos sitios. Una empresa mediana, estamos hablando tal vez de 20, y una empresa grande, pues ya son más de 100, ¿no? Entre sucursales y demás. Sobre todo nosotros lo dimensionamos así por o al menos yo en Enterprise Networking, no Cisco, por la carga operativa que requiere, ¿no? La carga operativa. Realmente los dispositivos ya en esta época pues tienen unas capacidades pues, de 4 veces lo que había hace más o menos 10 años, ¿no? Entonces no elegimos un equipo por la etiqueta que pueda tener. Luego, y les soy muy honesto, llegan los gringos y nos dicen, no, es que el commercial de Estados Unidos consume estos productos de manera ideal. Y le decimos, bueno, espérate, el commercial de Estados Unidos es nuestras redes empresariales en México y Latinoamérica.
tu dimensión es otra, ¿no? Entonces, por eso les digo, yo los dimensiono así para darme una idea como de qué tipo de dispositivo va a dar servicio a esos requerimientos. Hoy en día, ¿no? Cuando me preguntan, oye, recomiéndame un router, recomiéndame un dispositivo de frontera. Lo primero que les pregunto es, ok, ¿cuántos enlaces a internet vas a tener? Ya no es de cuánto es tu enlace, ¿no? ¿Cuántos vas a tener? Seguramente quieres 2, y como ya existe SD-WAN, y como vas a separar normalmente, ¿no? Una tienda de conveniencia, normalmente manda por el lado izquierdo o por el enlace A todo lo que tiene que ver con transacciones comerciales, pero por el otro lado manda todo lo que va a la nube. Entonces, hacemos preguntas diferentes, diseñamos diferentes hoy las redes, pero a números grandes, si hablamos de tablas de ruteo, híjole, pues no les sabría decir, ¿no? Hace una organización del sector público grande que nos cobra impuestos, en su momento andaba por los 2 millones de rutas hace 10 años. 2 millones de rutas de IPv6. Normalmente un cliente empresarial grande utiliza una tabla de ruteo de ese tamaño. Un cliente empresarial mediano normalmente no se conecta así a internet, utiliza enlaces más sencillos o la complejidad la administra el service provider. Entonces, hay diferentes, o sea, la tabla de ruteo no define el tamaño de cliente, ¿no? Es una referencia nada más. Ok, bueno, no hay nadie más que pregunte, pero bueno, otra pregunta de Leticia dice que ¿cuánto cuesta, bueno, cómo se cotiza más bien la herramienta ahí de NAC? Incluye en el core. Ok. Esa pregunta ya es más de producto. El DNA Center, que es nuestra herramienta nuestra plataforma de operaciones de última generación, realmente cada dispositivo, cada switch, cada router, cada access point, ya incluye una suscripción. Esa suscripción da derecho a ser operado desde el DNA Center. O sea, el DNA Center realmente utiliza la suscripción que ya trae el dispositivo de red, el elemento de red, y hay que abastecer el cómputo para que el DNA Center viva. Puede ser un hardware específico, que es un servidor más o menos de precio de lista $50,000, el más pequeño, pero a final de año ya vamos a liberar la primera versión en AWS, donde ahí hay un costo por el cómputo, o sea, la instancia de cómputo es la que tiene costo, pero bueno, en cada proyecto puede estar considerado de diferente manera. Hoy tenemos promociones, ¿no? Por ejemplo, si hay más de $100,000 de suscripciones, hay una caja gratis de DNA Center, ¿no? Hay unos costos asociados, pero al menos el hardware de la caja es gratis. Muy bien. Entonces, hay varias maneras de consumir. Vi una persona que levantó la mano. Una pregunta ahí en el chat y vamos a darle la palabra a Judy. Dice Francisco Hernández, ¿si es posible tener una WLAN para IPv4 y otra para IPv6? Lo recomendable no es necesario, o sea, no es necesario que tengas una para cada stack, puedes tener una para los dos. No es muy común tener dos controladoras en un mismo sitio, no digo que no se haga, a veces sí se hace, y les voy a dar los ejemplos. ¿Por qué no tener dos controladoras? Porque los grupos de movilidad, o sea, cuando ustedes hacen roaming, el roaming, quien gestiona el roaming es la controller. La controller es la que dice, hoy estás acá y ahorita te fuiste para acá, eres el mismo, roaming, ¿no? O sea, no te tengo que volver a generar una asociación, eras el mismo, nada más te mudaste, ok. Si yo tengo dos controladoras y paso de la IPv4 a la IPv6, no hay roaming. E incluso si soy de IPv4 a IPv4, hay que hacer como una federación de controladoras para que haya algo parecido al roaming. Entonces, no es recomendable, no le veo por qué. Si me dan un poquito más de contexto, tal vez podría responder mejor la pregunta, pero no es necesario, posible es, sí, pero te va a generar más carga operativa. Muy bien, bueno, tenemos más preguntas, pero ya no tenemos más tiempo, entonces ahorita, si nos permites, vamos a dejar ahí tu correo, que también nos piden tus datos de contacto. Claro. Y nada, le paso la palabra, se damos la palabra a Silvia, por favor, adelante Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues nada, agradecerte, Francisco, todo el apoyo que Cisco nos está dando para este webinar. Recuerden que justo dentro del CDR, en donde Asael es el coordinador de este grupo de trabajo de IPv6,
pues nos es de mayor interés poder contar con este apoyo de los fabricantes para que la comunidad educativa pues tenga mayor portafolio en la cuestión de sus servicios y de sus necesidades. Recuerden también que estamos apoyándoles en todo el tema de, ok, ya tenemos IPv6, pero ¿y qué si no tenemos IPv6? En cuestión de poder ir buscando este tipo de sinergia también con la parte de IARMX, que ustedes puedan hacerse de sus propios recursos, que es muy importante todo esto que menciona Paco en cuestión de soluciones, que vayan dando esa visión a través de lo que su portafolio nos puede dar como opción. Si son equipos de acceso, si son equipos de frontera, si vamos a tener una transición, si vamos a tener por ahí algún tipo de tuneleo, tal vez por necesidad, ¿verdad? Mientras podemos hacernos de nuestros recursos propios de Internet. Sin embargo, bueno, pues no queda más que dar el cierre de este webinar. Muchas gracias a Asael por el apoyo siempre para la comunidad de CUDI. Gracias, Paco, por habernos dado pues esta opción de Cisco, y que bueno, pues siempre ha sido Cisco uno de los fuertes para podernos apoyar en cuestión de dar pues soluciones a las instituciones de educación y de investigación. Muchas gracias a todos. Nada más dejar ahí los datos de tu contacto, Paco, para lo ponemos ahí en el chat, el correo que tengo yo de... Sí, ese. Sí, okay. Sí. Entonces, Adelante. un momentito, te lo damos. Conocer y... Contaremos, yo creo que también, Asael, con la grabación de este webinar y hacerlo de la difusión de toda la comunidad, ¿no? Para que puedan tener claro que sí, Silvia. a su alcance esto. Muy bien. Entonces, si no hay más que comentar, nada más ahorita les pongo rápidamente ahí en el correo de Paco. También. Es con doble R, ¿verdad? Sí, doble R. Ahí aparece, ok. Sí, doble R. frrosale@cisco.com. A la orden. Lo estoy poniendo ahí en el chat, muy bien. Pues muchas gracias, Paco, por esta día de IPv6 con la mano de Cisco. Como comentamos, bueno, efectivamente, en el 2012 era poner fila dual donde se pueda y túnel donde se deba. Ahora ya en el 2022 estamos IPv6 only donde se pueda y pila dual todavía donde se deba, así como... Donde debamos, sí. Comenzó también en un NANOC de Estados Unidos. Y bueno, entonces dejamos ahí, déjame poner nada más unas últimas diapositivas para los datos ahí del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Está lo que les comentaba. En la página ahí del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI, pues en la página directamente de CUDI, diagonal IPv6. También ahí desde la página ahí de la UNAM tenemos una sección, bueno, todavía le llamamos la red de Internet 2 de México, ¿no? Y ahí está el correo del grupo de trabajo de IPv6 en CUDI. Nos esperamos igual sus comentarios, las preguntas que no hayan sido respondidas, bueno, estaremos ahí atendiendo posteriormente. Muy bien, pues muchas gracias, que tengan muy buen día, provecho y seguimos en comunicación. Gracias, hasta luego. Gracias por todo, hasta luego. Antes, cuando uno visitaba otro campus, acceder a una red inalámbrica era tan difícil como encontrar una aguja en un pajar. De hecho, seguramente fuese más fácil lo de la aguja. Era necesario enfrentarse a los habituales trámites. IDE, configurar, reconfigurar, totalmente prehistórico. Era evidente que el acceso a estas redes tenía que cambiar por completo. ¿Y cómo? Y así surgió EduRoam. Es un servicio seguro de acceso inalámbrico realmente genial, porque vayas donde vayas, sigues siendo tú. Solo tienes que abrir tu portátil y, comprobando tu nombre de usuario y contraseña de tu organización de origen, tienes autorización y puedes usar el acceso inalámbrico en cualquier institución que esté en EduRoam con acceso a Internet. Sencillo y de forma segura. EduRoam sigue mejorando y en su futuro lo más importante es la movilidad.
Integrado con la tecnología móvil más reciente, EduRoam está preparado para ofrecer posibilidades nuevas, accesibles desde muchos lugares. Podrás leer emails, ver vídeos, ponerte al día con los estudios mientras viajas y en muchas ubicaciones distintas, y solo necesitarás registrarte una vez para tener acceso inalámbrico sin problemas desde muchas redes para la educación y la investigación que participan, como Red Iris en España, así como tener acceso a miles de sitios Wi-Fi a nivel mundial. Y su número sigue aumentando. EduRoam, el acceso inalámbrico al que te deberías conectar. ¿En serio? Habla hoy mismo con tu universidad o centro de investigación e infórmate sobre cómo utilizar los servicios.